Bueno, muy buenas tardes para todos. Entonces damos continuidad al maravilloso ciclo de las mujeres en la historia. Maravilloso y noveno ciclo de las mujeres en la historia. Esta es la segunda conferencia. Está a cargo del conferencista Alejandro Restrepo Ochoa. Le damos nuestro cordial agradecimiento. Él es historiador de la Universidad de Antioquia y magíster en Historia de la Universidad de Antioquia, diplomado en formulación de proyectos de esta misma universidad, diplomado en docencia universitaria de la Universidad Autónoma de Colombia. Escribió el libro Colonización simbólica y sociopolítica de Urabá, años de 1913 al 51. Ha publicado varios artículos en revistas Cambios y Permanencias. También ha escrito sobre el patrimonio cultural e industrial en Antioquia, en la revista Apuntes de la Universidad Javeriana, genealogista e investigador de la Sociedad de Asosefarat de América Latina. Nos cuenta qué quiere decir. Y miembro del grupo de investigación Cultur. Además de eso es chef profesional, o sea que después de esta charla él nos va a degustar una parrilla. Michelin. Muy bien, entonces están cordialmente invitados todos los viernes. El próximo viernes va a ser las mujeres del siglo XIX y su participación en la independencia de Colombia. Muchas gracias nuevamente a ustedes por su asistencia. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Les agradezco por la oportunidad de hacer esta charla, hablar un poco sobre la Madre Laura en su paso por Urabá. Como ven ahí, qué pena, yo no le puse fecha porque el paso de la Madre Urabá ese periodo lo voy a meter dentro de la conversación, ¿sí? Cuando a Lutero le hicieron el último juicio, le dijeron que si se trataba de 4 tipos de libros que él había publicado, y Lutero explicó que los primeros libros se trataban sobre la fe y cómo se debía aplicar a la vida cotidiana de las personas, que eran libros tan simples que sus críticos habían dicho que no tenía ningún problema. El segundo bloque de libros dice Lutero que es una acusación al papado por la lascivia y por la manera como utilizaban la palabra de Dios para provocar un comportamiento en la ciudadanía. El tercer grupo, dice Lutero, son libros en los cuales menciona quiénes son las personas que apoyaron al papado y que él dice que fue muy duro en ese tipo de libros. Y el cuarto grupo de libros, Lutero explica que son referentes a la palabra de Dios y que él explica en esos libros aspectos relacionados con la Biblia que fueron manipulados por la religión. Y en ese sentido dice Lutero que no se podía retractar porque él es cautivo de la palabra de Dios. En el trayecto que tuve la oportunidad de conocer a la Madre Laura, yo sé que ella leyó la Biblia, pero no sé si la leyó toda. Lo que sí puedo decir es que la Madre Laura siempre fue cautiva de la religión católica. Toda la vida de la Madre Laura, todo momento que pasaba, toda acción que acometía,
personal o con un familiar, con un amigo, estaba relacionada a la doctrina de la religión católica. Ella nunca se salió de ahí. Las condiciones que pasó durante la vida, lo que hubiera sucedido, ella siempre explicaba todo desde la doctrina católica. Por eso siempre dependió de los obispos, inclusive desde que tenía 13, 14 años, siempre tenía un sacerdote que era como su psicólogo. Ella tomó esa decisión de niña y siempre tenía un sacerdote que al lado le indicaba cómo hacer las cosas. Antes de continuar, el tema de la Madre Laura, o el enfoque que le voy a dar en la participación en Urabá, es la colonización. Y la colonización estatal, que es en la que participa la Madre Laura, hay que entenderla como la frontera cerrada en un territorio, que son las fronteras políticas o las fronteras de territorios departamentales o estatales. La concepción que se tiene del colonizador, según James Scott, un sociólogo, es que la tierra que se va a colonizar está vacía. Ese territorio no tiene instituciones y no tiene personas. Así los tenga. Por eso las colonizaciones llevan todo el equipamiento del Estado a las regiones que van a colonizar y desconocen los grupos sociales que hay presentes. El lenguaje que se tuvo durante toda la colonia, la república, hasta hoy no tanto, pero en primeros 50 años del siglo XX era que había que colonizar las tribus salvajes y los indígenas de Urabá. En ese sentido, la Asamblea Departamental, el Estado, concibieron el territorio de Urabá como un territorio vacío que había que transformar completamente. Y eso fue lo que hicieron, digamos, lo que se ha tratado de hacer en la historia con los indios en América y en Colombia, específicamente en Urabá. En el proceso de entender la colonización aparece la colonización simbólica, y la colonización simbólica es la colonización que efectúa la Iglesia o las instituciones o el apoyo en la cultura y en símbolos para apropiar un territorio. En este espacio, en ese término de colonización simbólica, es donde aparece la religión, la Madre Laura y los carmelitas descalzos, como ahorita se los voy a mostrar. Colonización simbólica se entiende como un conjunto de prácticas que ejecutan entre los grupos minoritarios, las élites estatales y las jerarquías religiosas por medio de la educación y de las relaciones sociales. Eso es lo que se hizo en Urabá y lo que hicieron pues, los colonizadores. ¿Qué dice ahí? Les voy a explicar para ahorita en la conferencia no detenerme qué son las prefecturas apostólicas. Las prefecturas apostólicas. En 1660, sí. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Usted dice que, digamos, el objetivo de cómo se hizo eso es lo que está ahí planteado. Sí. Yo pregunto ¿en eso no tuvieron fue un interés económico en el sentido de unas tierras que me imagino se dieron cuenta que eran muy buenas y entonces se quisieron como tomar las tierras? Sí, tiene toda la razón. De hecho, Urabá desde la colonia, en 1814, en el Archivo Histórico de Antioquia nos encontramos un documento corto de un viajero francés que le proponía al gobierno, en ese momento en el conflicto que estaba, hacer un canal en Turbo, en 1812. Y esa propuesta de colonizar Urabá, inclusive en el siglo XVIII con los piratas, fue muy usada por los piratas, tuvo mucho valor.
pero eso lo vamos a explicar más adelante. Esa intención la tuvo la Asamblea Departamental de Antioquia, la tuvo el Estado, pero precisamente se apoyaron en la iglesia y en las misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, de la Madre Laura, ¿sí? Pero sí, el proyecto de colonizar Urabá, ahorita lo voy a explicar, y tuvo otros antecedentes que sí ya los voy a mostrar, ¿sí? La prefectura apostólica de Urabá fue digamos, la institución que estuvo con la Madre Laura en el proceso de colonización de Urabá, más o menos entre 1914 al 25, que fue, digamos, el periodo duro de la Madre Laura en Urabá. Las prefecturas son una institución que crea la propaganda FIDE en 1660 por el Papa Gregorio XV, y que consiste, el proyecto FIDE lo que hace es hacer un proyecto entre Oriente, para el Oriente del mundo y el Occidente del mundo, para evangelizar a las personas que no conocían la religión, los indios, etcétera, ¿sí? Es curioso porque no había nacido Hegel y la iglesia ya había dividido la cultura humana en Oriente y Occidente. Y en la trayectoria histórica nosotros somos occidentales del eurocentrismo. Me parece bien particular esa división que hizo el Papa Gregorio en 1660. Pero bien, las prefecturas entonces las funda la propaganda FIDE y tienen impacto a finales del siglo XIX en los procesos de colonización de América Latina. La propaganda FIDE pacta con los gobiernos para que las prefecturas les ayuden a, digamos, a poblar, a colonizar las tierras baldías, con un objetivo, entre otros, y es que la religión católica esté presente en esos territorios. La iglesia, sin embargo, hizo otras labores que ahorita las vamos a ver. Bueno, este es más o menos el esquema de mi charla, ¿sí? Voy a hacer un contexto, voy a mostrar metodológicamente cómo me encontré la Madre Laura en la historia, voy a hablar de la Madre Laura, voy a hablar de las misioneras de María Inmaculada de Santa Catalina de Siena que ella creó, de la prefectura apostólica de Urabá y unas conclusiones. Qué pena. Esta es más o menos la bibliografía que se trabajó. Hay mucha más bibliografía, pero me parece importante rescatar la historia de las misiones en Urabá, de la Madre Laura. Cartas misionales, que es este libro. Este libro es como una especie de diario que escribió la Madre Laura entre 1915, que empezó a escribirlo en Dabeiba y Frontino, hasta 1924 en Turbo. Lo que hace la Madre Laura acá es que le están publicando todo eso en varias prensas del país, varios periódicos. Entonces ella escribe, digamos, un día escribe algo, lo manda, y es una trayectoria durante 8 años interesantísima. Yo ahorita al final voy a leer unas frases para tratar de explicar cómo es la concepción que tiene ella de Urabá y de su proceso colonizador. Ese libro es de 1963, fue editado en 1963. Bien. Ahí este libro de Aída Gálvez Abadía, El Camino del Santazo, donde esta dama no solamente trabaja las misiones católicas, sino las cristianas en Urabá, y hace una comparación muy interesante sobre las misioneras de la Madre Laura y los grupos protestantes, más que todo en el sur de Bolívar, lo que hoy es el departamento de Córdoba, en la región del Sinú y el San Jorge. Bien, yo voy a tratar de devolverme un poco para tratar de mostrar mi hipótesis, ¿sí? Jacques Le Goff,
Jacques Le Goff, en este libro, Los intelectuales en la Edad Media, él muestra cómo los clérigos, cuando empezaron a transcribir y a adquirir la agilidad para escribir, para interpretar, para traducir, y en la misma medida como empieza a desplazarse la información en la sociedad, cuando aparece el romance entre Abelardo, que era un clérigo, y Eloísa, la manera como describen esa relación, ¿sí? Cuando empiezan a traer libros apócrifos que la iglesia rechazaba y los empiezan a transcribir y hacerlos popular, empieza la sociedad, digamos la sociedad europea, a penetrar los bosques desde la imaginación y desde la literatura. No sé si recuerdan, si saben que los bosques en la Edad Media eran de lo más tenebroso que había en la sociedad. Los feudos estaban marcados por bosques, y ir a un bosque era como ir a una selva llena de duendes, brujos, y ese era el mito que había entonces. Lo que explica Jacques Le Goff es que los intelectuales y los clérigos empiezan a romper con esa posición frente a la brujería, frente al temor a los bosques, etc. En ese contexto, digamos que rompen un bosque larguísimo y se descubre América. En 1511, Antón Montesinos, en La Española, que ya en América, leyó el primer texto constitucional que se conoce en la historia, donde se solicita el respeto por la vida de los indígenas. No solamente el respeto por la vida de los indígenas, sino respetar sus propiedades. Aclaro que no era que se decía que las propiedades eran de los indios, sino que había que explicarles que las propiedades ya no eran de ellos, que eran del rey, pero que había que hacerlo con amor, había que hacerlo de manera buena, lo mismo que sus creencias, que sus ritos. Antón Montesinos incluso fue a España, a la corona, a llevar esta petición. Y hago un paréntesis acá. A raíz de este tipo de interpretaciones de la historia, hay una corriente historiográfica que está en este momento en España surgiendo, que es de la Sociedad Sefarad, que me preguntaba ahora. La Sociedad Sefarad son una organización de origen judío y que defiende el judaísmo. De hecho, los sefardíes que son de esas son colombianos, brasileros, y practican el judaísmo. Ellos ahora están en el proyecto de hacer genealogías para la nacionalidad española y portuguesa, y son investigadores. Entonces, esa corriente historiográfica en España tiene esta hipótesis, que el gran magnicidio que se hizo en América no fueron los españoles venidos inicialmente. De hecho, ellos sostienen que fueron los mestizos, o sea, nosotros, los descendientes, los que hicimos el gran magnicidio, porque la curva de muerte empieza en la segunda generación de españoles en América. Esa es una corriente pues, que está tratando de germinar. Es interesante. De las casas, el clérigo, el defensor de los esclavos, hace todo un trabajo en América en defensa de los esclavos, y en 1783 Ana María Álvarez del Pino y Gertrudis Gaviria, no sé si Ana María Álvarez del Pino es una mujer muy rica de aquí de Medellín, que enviudó y cuando enviudó se hizo monja, y le dieron en el Parque de Berrío, donde hoy está el Banco de la República. Ella y Gertrudis Gaviria donaron esa propiedad, ¿sí? Y ahí se construyó el convento de las Carmelitas, que duró hasta 1863-67. El objetivo de las Carmelitas en la fundación del convento
era uno que de pronto nos va a parecer extraño, pero es algo que trabaja Aida Gálvez en el libro del Santazo, que las congregaciones misioneras femeninas, que fue un problema que tuvo la Madre Laura ya en el siglo XX con los carmelitas, los clérigos pensaban que eran sus sirvientas, entre comillas, que ella lo que hacía durante el siglo XVII, XVIII y XIX era existir para atender a los clérigos. Y esa era una costumbre aceptada. De hecho, Ana María Álvarez del Pino y Gertrude Gravira donaron eso para fundar los carmelitas, y dice en el libro que es para ayudar a los jesuitas, para apoyar a los jesuitas en su proyecto. Yo me voy a desviar un poco del tema, no sé si vamos bien, si está, porque ahorita que estaba hablando con el compañero, me afirmó que debía hacer esto, por una apreciación indirecta hacia la historia, ¿sí? Una forma de llegar a la historia, por un lado, ¿sí? La revolución científica en Europa se apoya en inventos que eran considerados satánicos, de brujería, etcétera. Lo vimos con el profesor Andrés Vélez más sin embargo, en la transmutación de la cultura y de la información, esos inventos se van legalizando poco a poco, ¿sí? Como la bomba de vacío pasa al uso del vapor en la industria, el telar, la máquina y otros inventos mecánicos y teorías, ¿no? Eso en la manera como va transitando la cultura se van legalizando, y eso es lo que Charles Le Goff llama cambios culturales radicales. Uno de esos cambios fue la industrialización. Cuando se pasa del artesanado a la industrialización es un cambio cultural radical, y E.P. Thompson en la formación de la clase obrera en Inglaterra, el tipo fue el mayor empirista de la historia porque tiene una base documental impresionante, es un experto en archivos. Él, para explicar el paso del artesanado a la industria, encontró en un archivo lo siguiente: en un poblado en las afueras de Inglaterra, en una pequeña ciudad, se construyó una factoría, una de las primeras factorías de Inglaterra. Y Thompson encuentra una familia de artesanos que estaba conformada por 3 hijos, hombres, y la pareja. Cuando aparece la factoría, se arma el rumor en el pueblo. Y un sector de la iglesia empieza a tachar la invención peligrosísima para la estabilidad social y para el comportamiento de las personas, o sea, la rechaza. Otro sector de la iglesia le parece muy bien, pero más allá de eso, a uno de los hijos, al mayor, le ofrecen trabajo en la factoría. El papá no quería ni la mamá, pero lo último ceden y el muchacho se va a trabajar a la factoría. Cuando regresa, les comenta a la familia cómo es eso de diferente a hacer un producto artesanal. Empieza a contar esa historia. A los pocos días se va el segundo hijo y termina yéndose el tercero. La información que traían ya ellos era: los amigos de siempre ya no eran los mismos, porque habían cambiado los hábitos, los tiempos, había cambiado incluso la manera de recibir dinero, había cambiado la forma de interpretar la vida. Y por último, el papá, que había renegado, termina trabajando en la industria. Y es una maravillosa forma como E.P. Thompson nos muestra el paso del artesano a la industrialización. Eso es un cambio cultural radical. En ese mismo contexto en Europa, por el crecimiento de la industria, que va a transformar el comercio y la sociedad, obviamente, ¿no? Porque hay productos nuevos, hay más dinero, y sin ser positivista, empieza otro tipo nuevo de esclavitud, y empieza a presentarse lo que va a suceder al principio del siglo XIX,
el gran problema medioambiental con la madera, que eso lo conocen muy bien los ingenieros forestales. Me fue la paloma. Entonces, ese crecimiento de Europa, los sujetos nuevos van a desarrollar una identidad que está marcada por una realidad, por distintas situaciones. Una de ellas es que le permite ver a los franceses, a los ingleses, a los londinenses, a los berlineses, que estaban viviendo en ciudades sucias, llenas de, sin alcantarillado, sin servicios sanitarios, ellos sucios, olían mal. Lo que hace esa transmisión de la cultura es que permite que el sujeto se vea en ese desaseo, que alcance a ver que la ciudad está sucia. Que una cosa es uno estar en la suciedad y no darse cuenta, y otra cosa es que la cultura le permita identificar que está sucio y que está viviendo mal. Eso entonces, esa transformación genera individuos que van a empezar a buscar sus derechos y surge el constitucionalismo. Las tres constituciones primeras, la inglesa, la norteamericana y la londinense de Inglaterra, dos escritas y una sin escribir. A América nos compete principalmente la Constitución francesa. Pero hago aquí un paréntesis, las constituciones francesas, la francesa, la norteamericana y la inglesa, están ligadas a los teóricos como Diderot, Maquiavelo y este señor, el de Hobbes, Thomas Hobbes del inglés, pero del libro, ya lo habíamos, bueno, aquí no lo tengo. Hobbes menciona en el prólogo de su libro que cuando él desarrolla su teoría política que va a generar en el constitucionalismo después, él se apoya en Saúl y David en la Biblia. Cuando Saúl fue elegido rey por el pueblo de Israel, él crea una constitución o unas normas de comportamiento de los judíos que no funcionó. Cuando Yahvé desmonta a Saúl de una manera trágica y elige a David, el profeta Samuel le entrega, mandada por Yahvé, unas capitulaciones para comportamiento social. Ese es como el origen del constitucionalismo. Termino esta cápita diciendo que esas tres constituciones provienen de ese análisis bíblico que venía por toda la trayectoria religiosa hasta el siglo XVIII, y las tres constituciones tienen a Dios. La francesa dice claramente que se respeta la creencia religiosa de los ciudadanos franceses. O sea, las tres constituciones tienen a Dios. Ese constitucionalismo pasa a América de una manera coyuntural, pero no profunda. Es decir, cuando surgen las independencias se dan en un contexto de cambio radical cultural. Y lo explico de la siguiente manera. Estaba Policarpa Salabarrieta aquí en Colombia, estaba Galán, estaba la Manuelita Sáenz, estaba Bolívar, que eran personas americanas, pero que eran personas, digamos, americanas, formadas con Occidente, pero aquí se había mimetizado una nueva cultura que estaba permitiendo las independencias. Eric Van Jun en el libro La otra rebelión, que trata la independencia de México, él estudia, digamos, a los indígenas cuando se dio la independencia de México. Y Eric Van Jun muestra que estos indígenas tenían, digamos, posiciones políticas claras y auténticas, que no tenían nada que ver con Occidente, en cierta manera, y habían grupos que tenían posiciones de los indígenas mexicanos, ¿no? Que tenían posiciones claras, concretas en territorios, que tenían oposiciones entre ellos, que negociaban políticamente entre ellos y que negociaron con los españoles y con los, digamos, los criollos, los mexicanos.
tratando de decir que había una cultura propia en América en los tiempos de la independencia. Eso pasó en la Nueva Granada. Cuando se dio la independencia, la coyuntura es el republicanismo, pero había una sociedad ya formada que era la que iba a empezar a gobernar. En ese trayecto coyuntural pasan de la, digamos, de lo que quedaba de la monarquía española, unos problemas que había que atender, y son problemas sociales, ¿sí? Son problemas sociales como los huérfanos de la guerra, los mendigos, los alcohólicos, las prostitutas, los locos, los enfermos y los ancianos desprotegidos. En el transcurso de la independencia, más o menos lo que llaman la patria boba, hasta el 60 al 70, yo me voy a saltar ese pedazo para llegar a la Madre Laura. Simplemente digo que ese periodo de guerras civiles, de constituciones, de rechazo a la iglesia o no, de librecambistas, de federalistas o centralistas, ¿sí? Es muy complicado y muy denso de explicar. Y no es el tema ahora. Pero entonces, termino esa. María Mercedes Arango trabajó en las sociedades católicas para mirar el asistencialismo en Colombia. El asistencialismo en Colombia, ¿sí me estoy oyendo? Sí, o se fue. ¿Se descargó? ¿Qué? ¿Aló, aló, aló? ¿Entonces sigo así? ¿Okay? El asistencialismo en Colombia, el Estado repite algo que estaba haciendo España antes de la independencia, apoyarse en la iglesia. Y se apoyaron en la iglesia para solucionar esos problemas sociales. Eso fue grande después de 1860 al 70, donde las sociedades católicas empiezan a fundar hospitales, casas de huérfanos, para ancianos, para locos, etc. ¿Sí? Y en este punto entonces voy les voy a leer esto para terminar este capítulo. Las órdenes religiosas y clérigos seculares, de costumbres más puras y austeras desde la famosa reforma del Concilio de Trento, acompañaban a los conquistadores, corregían los desórdenes y servían de dique a las desbordadas pasiones de aquellos hombres violentos. Así, con elementos tan heterogéneos, se obró el milagro de la transfusión de la sangre, de las ideas, de la religión, en fin, de la civilización europea a los habitantes del Nuevo Mundo. Eso es más o menos en la larga duración lo que pasa con la iglesia. Este pequeño contexto lo hago rápido. En la década del 60 al 70, más o menos alrededor del gobernador Pedro Justo Berrío, que era conservador, el grupo de él les tocó enfrentar una situación muy complicada en una sociedad antioqueña que era fundamental la educación y la religión católica. Así se había educado Antioquia en los pueblos, eran católicos, apostólicos romanos, conservadores, ¿sí? Y el gobierno liberal dirigido por el bisabuelo de una de las personas que está aquí sentada, Tomás Cipriano de Mosquera, hicieron un proceso en la historia de Colombia que es muy complicado, que fue la desamortización de bienes de manos muertas. Eso aquí en Antioquia fue muy duro. Se unió toda la sociedad de los pueblos y en Medellín, redactaron memoriales, cartas, para evitar que eso se diera. Pero en el poder estaba Tomás Cipriano de Mosquera, que era un tipo era muy inteligente, bastante inteligente, pero muy radical. Y tenía una concepción de la política, si me equivoco, que siendo radical, sabía sopesar las cuestiones sociales de una manera diferente a Obando, por ejemplo, que era un poco mayor que él. Sí, era muy sutil en la política.
pero con la desamortización de manos muertas aquí en Antioquia, ¿se acuerda ahorita les hablé del convento, que funcionó hasta 1867, cuando fue expropiado por el gobierno de Tomás Cipriano Mosquera. Ese convento, las personas que se opusieron para que no se diera eso aquí en Antioquia, porque era una blasfemia, etc., fueron los que compraron todos los lotes ahí en el convento, en el Parque de Río, y aún hoy son los grandes multimillonarios de Antioquia. La familia Barrientos, la familia Restrepo, la familia Botero, los Gaviria y los Uribe, hoy en día todavía sus descendientes no viven en el país. Pero eso generó, el Parque de Río generó una fortuna, fue impresionante, y eso fue expropiado pues, a las madres. Bien, me desvié el tema para mostrar cómo la Iglesia está metida en todo este proceso. La Iglesia alienta a la sociedad a evitar ese tipo de cosas. Y hay que decir algo aquí, que los supuestos ateos o los que no quieren la Iglesia o que la atacan, eso está en la teoría, y voy a decir por qué. Porque Santander o Samper, José María Samper, etc., atacaban a la Iglesia, pero los domingos iban a misa. Y los hijos eran bautizados y se casaban por la Iglesia y hacían testamento en la Iglesia. Entonces esa figura de la Iglesia es poderosa, es ahí funciona. En ese contexto surge una señora, más o menos, ella nació en el 52-54, que se llama María Jesús Upegui. María Jesús Upegui hoy está canonizada, o la están aspirando que la estudien para ser una santa. Esta señora funda las Siervas del Santísimo y de la Caridad, que todavía funciona aquí en Medellín, y fue una líder que trabajó con los gobernadores y los alcaldes de los políticos haciendo asistencialismo social. De ello, ella manejó una clínica mental de locos aquí en Medellín, un manicomio, que fue uno de los primeros trabajos que tuvo la madre Laura. Esta señora es la tía de Laura Montoya Upegui. Fue gran influenciadora en la vida de ella. Laura Montoya nació en 1874. ¿Sí? Nació en 1874, hija de Juan de la Cruz Montoya y Dolores Upegui. A Juan de la Cruz, que nació en Jericó, ¿sí? Juan de la Cruz era un conservador católico radical, es decir, un conservador, ¿no? Conservador en el siglo XIX es un católico radical. A él lo mataron por problemas de política y le expropiaron todo lo que tenía, o sea, se lo robaron. Ahí cabe decir que lo hicieron unos liberales. Ese comportamiento liberal, que no se ha estudiado lo suficiente porque es muy local y es familiar, cómo esos liberales aprovecharon esa circunstancia para robarle a los conservadores, atacarlos, y viceversa. Ese problemita duró hasta más o menos 1970 con las guerrillas liberales y los chulavitas conservadores. Ese mismo problema sale desde ese periodo. A este señor lo mataron y la madre Laura, queda muy mal económicamente y tiene que repartir a sus hijos, repartirlas con familiares y con vecinos, etc. Y la madre Laura, voy a detenerme aquí, la madre Laura va a muchos hogares, pero uno de ellos es en Amalfi, en la finca de su abuelo materno. Muchas gracias. En la finca de su abuelo materno, y cuenta, un solo libro cuenta esto, no todos, pues, un solo libro que se habla de la madre Laura cuenta que el abuelo de la madre Laura era un patriarcal, un tipo machista,
violento. Ya cuando la madre, antes de morir, como que tuvo un diálogo con ella y trató de como pedirle perdón o algo así. Pero la madre de Laura, cuando la mandaron allá, porque a separar los hijos, ella cuenta que ciertas horas del día el abuelo la hacía sacar de la casa. ¿Sí? Y ella se iba para un jardín muy bueno que había en la finca y se quedaba solita, de 6 años, cuando eso tenía 6 años. Y aquí me parece a mí que ella escribe uno de los libros más bonitos, este libro, Voces místicas de la naturaleza, y me devuelvo a Amalfi, porque ella en Amalfi, en esos ratos que estaba sola, ella contó que ahí fue donde empezó a conocer a Dios. Y lo redacta de una manera tan especial, o por lo menos lo que me causó a mí esa lectura, que yo diría, ¿eso quién lo puede escribir así? Gabriel García Márquez, Miguel de Unamuno, Cervantes Saavedra o Cortázar. La madre Laura escribía bien, pero no de esa calidad. El caso es cuando uno lee ese tipo de libros y escucha esa estadía allá en Amalfi, les voy a contar así como yo lo entendí. Los olores del campo entraban a su olfato y atravesaban sus poros, y los olores eran maravillosos, que ella los sentía en todo el cuerpo. Lo mismo que los colores de las rosas, de las flores y del pasto. Ella no solamente veía el pasto como uno lo ve, sino que lograba entrar al pasto, al color del pasto, o podía ver el tinte de una rosa moviéndose dentro de sus células. Ella decía que era tan maravilloso lo que Dios le estaba dando, como por ejemplo cuando el sol atravesaba los árboles y entraban, hacía como un tapete de luz en el pasto. Su familiar debe entender eso, que atravesaba su cerebro y los ojos, esa luz le permitía identificar toda esa belleza que nadie más podía ver. Ella decía entonces que estaba en estados místicos, lo que le pasaba a Santa Catalina de Siena, a María Teresa de Jesús, y que le pasaba de manera distinta a San Francisco de Asís, cuando en una cena en Asís, la mamá le dijo que se convirtiera y él se burlaba de los sacerdotes y de ella, y dijo, la única manera que yo me pueda convertir es que un ave pase y haga una deposición acá. Y cuando estaba diciendo eso, pasó. Eso es histórico en San Francisco. Y la madre Laura decía que sufrió un misticismo, a los 6 años vivía esos misticismos que ni un escritor lo puede contar de esa manera. Y terminó esta capítulo cuando ella vio un hormiguero. Lo describe de una manera tal que veía las partes de las hormigas, el color translúcido de las hormigas, la carga, veía la arena pegada con una claridad que yo le comprendo, porque eso solamente se da a través de Dios, ¿no? Tener esa capacidad de visión. Y eso, dice ella, le formó un concepto de organización social que la va a marcar toda su vida, hasta lo último. Esto que estoy haciendo aquí al final es como una especie de contexto, ¿sí? La madre Laura, después de esto, estuvo con el abuelo nuevamente, estuvo en otras casas, y ya cuando tenía como 12 o 13 años, fue a trabajar con la tía que les comenté en un manicomio, y la tía inmediatamente se dio cuenta que la niña era muy especial, porque la niña se comprometió, se hizo amiga de los locos, así dice pues la bibliografía. La gente les tenía miedo, ella no. Ella demostró esa capacidad social y de amor que lo tienen pues las personas especiales. Años después, la tía por algunos problemas iba a cerrar el manicomio, y la madre le dijo que se lo dejara, que ella se encargaba de él. Cuenta la madre que nunca se descuadró en un peso porque ella tenía que liquidarle a la gobernación, era departamental,
que le tocaba lavar ropa para 100 personas y que ella lo hacía, que ella no sabía cómo, pero que lo hacía con gusto. Esa es una característica de la madre Laura, que por muy cansada o abrumada, ella nunca renegaba de Dios, siempre estaba en ese misticismo. En ese mismo contexto, aquí hay que decir algo, que en ese periodo el gobierno colombiano empieza a modernizarse, y la modernización de Colombia tiene que ver con vías de comunicación, con la educación, con la colonización de tierras para poder territorializar una nación, de construir nación a través de la educación y la religión, es de símbolos patrios, de decirle a los muchachos que son colombianos, a las niñas que son católicas, que comulguen, que se bauticen, enseñarles a leer la historia patria, o sea, hacer nación. Ese periodo más o menos que se empieza a coger fuerza el 70, pero más que todo en 1886 con la Constitución, donde se da un gobierno centralista, se adopta la religión como la religión católica de Colombia, como religión de Colombia. En 1887 se hace un concordato, y ahí es donde aparece la prefectura apostólica de Urabá y las prefecturas del Chocó, de diferentes partes de Colombia. Aparece una intención del Estado por colonizar las tierras vacías, y en 1893 el gobierno colombiano, a través de la escritura 1666, le otorga una primera porción de tierra al departamento de Antioquia, de lo que hoy es Urabá. 100.000 hectáreas en la primera, digamos, lo primero que recibió Colombia, pero estamos contando que ya Dabeiba existía, ¿no? Es más o menos desde lo que hoy es Pavarandó, Mutatá. Yo no sé, la verdad, no sé cuántas hectáreas hay, ya está Turbo, pero yo creo que son más o menos 100.000 hectáreas, ¿cierto? Eso fue lo que recibió, o sea, Antioquia recibió Urabá en ese momento, y se empieza un proyecto colonizador, como decía el compañero ahora, allá con intenciones industriales, porque la industria de Antioquia ya estaba creciendo. De hecho, en el archivo de AFIP, allá está, no sé si han escuchado el FAES, que era el de Luis Ospina Vázquez. Yo una vez me encontré un documento de 1914, de la familia, Boteros Aldarriaga, que fueron de los compradores en el Parque de Río. Me encontré un documento donde él decía que tenían unas cacaotales en Urabá, porque ellos eran accionistas de la compañía colombiana de chocolates que estaba apenas surgiendo, y tenían ya unos cacaotales en Urabá. Una de las prácticas de las misioneras de la Madre Laura y de los carmelitas fue que le enseñaban a los indígenas o que los ponían a trabajar en esas cacaoteras. Esa empresa no dio, porque en el 30 se quebraron, con la crisis, se quebraron. Urabá no dio resultados, sino hasta últimamente, pues. Últimamente es que Urabá iba a ser una potencia económica, por cierto, porque eso va a generar la plata que quiera, y ese es el aporte pues, que hicieron estas comunidades religiosas. Bien. Pasemos a... ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí voy bien? Bien. Esto no lo puedo dejar pasar, qué pena, me parece importante contarlo, porque hay un señor que llamaba Ricardo Castro, que fue Alfonso Castro, perdón. Alfonso Castro fue un médico muy importante de Antioquia, fue diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia, y era muy famoso porque era un erudito y era de mucho estilo. Un poco antes,
la madre Laura con Leonor Upegui habían montado un colegio, el Colegio La Inmaculada, que todavía existe. Este colegio lo fundaron ellas y Leonor murió como en 1903 y le quedó a Laura ese colegio. El colegio tenía mucho éxito y un día, ya había muerto Leonor, citaron a una fiesta porque una de las estudiantes se iba a casar con un sobrino del doctor Castro. Y resulta que invitaron a la madre y la madre fue a la reunión y la niña, como quería tanto a la madre y le tenía tanta confianza, le contó que tenía algo de miedo, algo de inseguridad, algo le pasaba y que no sabía si casarse. Entonces la madre Laura, muy inteligente, le dijo, ese muchacho es excelente persona y la familia de él, y usted se debe casar con él, pero si tiene alguna duda, le dijo que tomara un tiempo. Y ese fue uno de los peores errores que hizo la madre Laura. Voy a contar por qué. Porque cuando la niña en la fiesta dijo que no se iba a casar, eso le generó el problema muy de la madre Laura. Y este señor, Alfonso Castro, escribió un libro que se llama La hija espiritual, que fue muy famoso, atacándola de manera despiadada. La atacó despiadada tan duro que al colegio no volvió nadie. Ella tuvo que cerrar el colegio. Ella después le respondió con un documento que a mí me parece que fue muy pasiva la madre Laura. Fue muy pasiva, como que aceptó todo lo que sucedió y como que le estaba pidiendo excusas. Le faltó ser más profundidad, ella no se defendió bien, entonces no fue influyente. El caso es que el colegio cerró y ella entró en crisis económica y se tuvo que ir para un municipio, me parece que fue Santo Domingo, a vender parva. No sé si saben esa historia. Ella se puso a vender parva con la mamá y les iba muy mal. Luego consiguió profesora en Santo Domingo y como profesora le fue muy bien, pero la parva, ella dice que un fracaso hasta que llegó un negro, no recuerdo el nombre del negro, y les empezó a ayudar. Ella dice que ese negro tenía una sabiduría que le empezó a mostrar a ella cómo había que tener fe cuando no había fe. O sea, sacar fe donde no hay y no desesperarse si se hacían las cosas bien. Ella dice que ese tipo le dio una enseñanza que la marcó también por toda su vida. Y el tipo se desapareció y nunca supieron más de él. Ella llegó a decir que se lo había enviado a la Providencia o algo así. Es muy curioso. Yo Sí. le pregunto, Sí. ¿qué hizo ella con el manicomio y cuándo recibió el colegio? Muy bien. Sí, muy bien. ¿En épocas separadas? No, separadas, pero es que el colegio, el manicomio lo recibió muy poco tiempo, le voy a decir por qué. Porque le salió el puesto como en la normal. A estudiar. Le salió pues a prepararse como profesora, recomendada por Pedro A. Restrepo y un sacerdote Toro, la recomendaron. Pero hay buena pregunta porque para llegar a la normal, la mamá estaba muy mal económicamente y estaba enferma. Y ella también. Entonces ella fue hasta la normalista a hablar con la rectora y ella dice en el texto que era muy fea. ¿Y a quién le cedió el manicomio? No, el manicomio quedó para la gobernación. Ah, bueno, no te había contestado eso. El manicomio le quedó a la gobernación y nombraron a otra persona. Ella trabajó hasta que le salió a la normal, más sin embargo ella no desarrolla eso. Pero eso era de la gobernación de Antioquia. Entonces, me imagino que la gobernación, pero ella en los textos no lo desarrolla, simplemente que lo dejó porque le salió en la normal. Ella iba a hablar con la rectora de la normal y les decía que le ayudara. Entonces, ¿usted qué sabe? No, yo no sé nada. ¿Usted estudió? No, yo no he estudiado nada. ¿Usted tiene alguna recomendación? No, tampoco. ¿Usted tiene documentos? No, no tengo. ¿Y entonces usted qué? No, yo quiero estudiar, yo quiero ser profesora. ¿Y por qué? Porque le quiero ayudar a mi mamá. Esa frase, le quiero ayudar a mi mamá, fue recurrente en todo ese periodo en Medellín, más o menos entre 1895-97 hasta 1914. Le quería ayudar a la mamá. Todo el mundo, cuando pedía trabajo y solicitaba,
le quería llorar mamá. Ella me fue muy de buena para los trabajos como profesora cuando se graduó con honores de la normal. Pero en todos los municipios donde iba, a excepción de Santo Domingo, tuvo problemas con la gente. Ella, en Amalfi, por ejemplo, un profesor y un sacerdote, ella dice que la volvieron y que ella logró enfrentarse con un profesor delante de los alumnos, porque el profesor supuestamente era ateo, pero ustedes saben que los ateos cuando están solos se persignan, ¿cierto? Y tuvo, digamos, alegatos teóricos con el profesor y con el sacerdote que no la quería, y ella dice que por mucho que luchó, no fue capaz con eso porque la mayoría de gente del pueblo están a favor de ellos. Inclusive escribieron una carta quejándose a la gobernación, y ella cuando está en Medellín la llamó a la gobernación y le leyeron la carta y le dijeron no la queremos porque sabemos quién es usted. Entonces no se preocupe, y la mandaron para Jardín. En Jardín también tuvo problemas. Donde ella fue a enseñar, tuvo problemas pues por los métodos, ¿sí? Que ahorita voy a hablar un poco del método de la Madre Laura, no solamente para enseñar, sino para vivir la vida. Pero voy a hacer aquí un paréntesis con este libro. Este libro, ¿sí? Este libro, hay un grupo en la Universidad de Antioquia de investigación sobre la Madre Laura, no sé si lo han escuchado. Se dedican a estudiar la Madre Laura y casi todos son de la Facultad de Literatura y Letras, ¿sí? Y llevan mucho tiempo investigando la Madre Laura. Este libro lo comentó una de esas personas que está haciendo un doctorado en literatura en la Universidad de Antioquia. Ella decía, en el análisis del libro, ella cuenta que la Madre Laura, el principio de ella para educar es ir a buscar al educando o al indígena donde esté, que eso va en contra de las normas, de la normal incluso, y de los misioneros católicos, porque los misioneros iban a los lugares, pero congregaban, digamos, a los indios en ciertos lugares, ¿cierto? La Madre Laura iba hasta la tribu, eso es lo que ella propone, ir hasta la tribu, entrar con ellos, estar con ellos, comer con ellos, dormía con ellos, pues las misioneras, y eso generó me estoy adelantando al tema, pero bueno, generó unas críticas grandes de la iglesia, porque inclusive el sacerdote Willes, sí, me voy a preguntar, Monseñor Willes, antes de ser enemigo de ella, ¿sí? Decía que la Madre Laura y esas misioneras allá con los indios desnudos, no era Willes, era el prefecto Arteaga de la prefectura apostólica de Urabá, el que escribió esto, que la Madre Laura con todas esas misioneras y los indios desnudos, pues les iba a generar malos pensamientos a los indios. Si usted se imagina en 1917 un indio desnudo al lado de una hermana, pues eso no cabe pues como en la opinión, y generó demasiadas críticas. Y ahora tampoco. Yo me escandalizo. Sí, yo le contestaría a Arteaga, que era un español, le contestaría lo siguiente: la boca habla de la abundancia del corazón. Seguro él estaba enamorado de las hermanas también. No, y el ser humano, me disculpan el comentario, pero es que la naturaleza humana. Y la hermana de la Madre Laura era muy bonita, y habían unas misioneras muy bonitas que dicen los libros, pues. De hecho, el Severino de Santa Teresa, que fue el segundo prefecto, él hablaba de dos hermanas que estaban en Caimán Nuevo, en el Urabá chocuano, que eran muy bonitas, ¿sí? O sea, eran mujeres muy bonitas, y eso en la sociedad tradicional antioqueña generó pues muchas opiniones. Pero lo curioso del asunto es que la Madre Laura con la misionera, yo no he hablado ni de la misionera, me adelanté al tema, si ya les explico, pero la Madre Laura recibía donaciones de muchas familias de aquí de Medellín, y buenas donaciones, bastante donación. Ella terminó en Urabá y de Dabeiba en Frontino con propiedades
pedazos de tierra, tenían una fábrica, un telar, tenían cacaotales y tenían varios negocios en Urabá. La madre Laura, transgrediendo las normas de la religión católica, empezó a confesar. Estaban dando comunión, estaban asesorando para primeras comuniones, para bautizo y para matrimonios, estaban curando enfermos, y ahí aparecen de los primeros milagros que hizo la madre Laura con los indígenas. Una vez cuenta ella en una de las historias que llevaron un indio muy enfermo, demasiado enfermo, y ella dice, no, así lo cuenta ella dice, no, no hay nada que hacer, pero yo voy a rezar por él para que vean, así lo dice ella. Y resulta que se puso a rezar y el tipo se levantó. Y ella después se fue a decirle a Dios que por qué le hacía esas cosas tan bonitas, porque ella tenía esa característica, ella hablaba con Dios como estamos aquí, ella tenía una fe que es imposible de entenderla, porque ella a Dios lo tenía ahí, en carne y hueso, y era su confidente. Entonces fue y le dijo, ¿por qué me haces esas cosas tan bonitas? El tipo se levantó. Hago un par. Sí, voy bien con la charla, voy bien. Voy a contar una pequeña anécdota frente a eso de la madre Laura que le empezó a suceder desde niña. Y ella lo cuenta de una manera magistral, por cierto. Y me da hasta escalofrío esto, pero yo lo supongo que ella antes de morir, porque ella lo contó toda la vida, ella decía que Satanás se venía arrastrando por el piso, ¿cierto? Por el piso, y que se le acercaba, y al principio a ella le daba mucho miedo, pero luego aprendió a través de Dios cómo lo debía enfrentar. Ella decía que ella legaba con el diablo, y que vencía al diablo, y que ella desde el principio de su vida iba a vencer el diablo. ¿Sí? Y desde niña le pasaban esas cosas, pero al otro lado estaba Dios y la Virgencita con los que ella hablaba. O sea, ella siempre tuvo esa connotación para toda su vida. El día que murió, se lo escuché yo en el museo, ahí en San Javier, yo hablando con ella, tomándonos un tinto ahí en una cafeterita, tinto muy maluco, por cierto, ahí en la cafetería del museo, y conversando, ella me decía, el día que la madre murió, cuando yo le comenté el tema, me dijo, yo creo que la serpiente llegó ese día oliendo azufre y se le subió a la cama, y la madre no la pudo bajar. Me pareció eso bonito de ella. Y la señora tiene por ahí 80 años, la hermana. Yo no soy de plata, pero entonces saqué un billete de 50 y se los entregué a ella. Y las Lauritas. Entonces, ellas, ninguna serpiente pica a una madre Laura. Bueno, mire, vea, sí. Y ellas cuentan vivencias. Pues estoy hablando que tengo una hermana que es hermana Laura. Sí. Y lleva muchos años hermana Laura. Y ellas se han encontrado serpientes muy, muy difíciles. Y les pasa por encima de los pies y todo, y ninguna las toca. Eso es un misterio para ellas. Lo que me acaba de decir, ese día sí la tocó. Según me dijo, ese día yo creo que se le subió. Pues lo que te quiere decir que era la muerte de la madre Laura, porque al contarme eso, me imagino que pensando como piensan ellas, ese día la serpiente sí la tocó, porque se les dijo que se le subió por la baranda a la cama. No sé si conocen la cama de ella, que es ancha en esa cama. Sería el diablo que se transformó en... Sí, siempre lo veía en serpiente, y lo veía de muchas cosas. Inclusive lo llegó a ver en personas, y se iba a orar. Ella sufrió muchos ataques, que no es el tema, pero sufrió ataques muy duros. Y voy a mezclar un tema aquí. Hay muchas personas que se suicidan, que no saben por qué, y es por ataques que viven, y nunca lo entienden. La madre Laura sabía que era una persecución, y eso pasa. Satanás, dice la palabra de Dios, viene a robar, a matar y a destruir. Eso nos pasa a nosotros. Nosotros sufrimos ataques fuertes,
La madre Laura toda la vida vivió esos ataques. De hecho, la echaron de los colegios siendo buena persona. ¿Sí? El padre Arteaga en Urabá le cogió el desprecio más grande del mundo sin por qué, no había por qué, y le cogieron, las echaron de Urabá. A ellas las echaron de Urabá. Termino con el billete de 50. Cuando le entregué el billete de 50, a mí no se me olvida, porque una de las características de la madre Laura cuando estaba en el manicomio, que ella decía que no se le perdió un peso, y que la gobernación quedaba admirada por la precisión de ella. En 1923, una de las críticas que le hicieron era que en Medellín había una persona encargada de recibir las platas que le donaban a la congregación María Inmaculada y Santa Catalina y Sena, la Madre Laura. Y los padres, el Tresé y un padre Rochetó, que eran de la iglesia pesada de Bogotá, vivían pendientes. ¿Quién era esa señora? Nunca supieron quién era, pero era la señora que recibía todo. Yo llego a pensar que era mucha plata, porque si estaban tan preocupados por eso. Esa señora, pues yo no lo pude ir, nunca pude saber quién era, pero que había una mujer que manejaba ese dinero, me imagino que de una perfección como lo que me pasó con el billete de 50, que se los entregué, entonces ella me llevó a una oficinita pequeña y la otra apuntó mi nombre, todo lo mío, y 50, entonces, y lo echaron para que lo vieran, ¿no? Pero habían dos en la oficina. Yo creo que pues, me llamó la atención esa estética para vivir, esa estética religiosa. La transparencia que hace mucha falta uno verla. Pues yo la vi ahí enfrente, yo la vi con esa humildad de esas hermanitas, después de que me dijo lo de la serpiente, que es muy profundo. Porque esa es la vida, ¿no? Esa es la vida. La madre Laura en Urabá, que no les he contado, pero ahí voy más o menos contando. La madre Laura en Urabá tuvo problemas ya les conté la prefectura apostólica de Urabá, ¿sí? Hago un paréntesis, la madre Laura con su congregación llegó en 1914 a Dabeiba. En 1917 Monseñor Crespo, que fue el que le ayudó con el gobernador Cook, que era gobernador de Antioquia en 1914, le ayudaron. En 1917 se le dio la certificación diocesana para que fuera una congregación católica y pudiera desarrollar las labores que hicieron, las que dije ahorita. No las podía desarrollar, pero era diocesana. Eso lo tienen que hacer los sacerdotes. Y eso es uno de los problemas de la Madre Laura. Incluso había una persona que se estaba muriendo y ellas estaban dando los santos óleos, que supuestamente solo iba a ser un sacerdote. Esa transgresión de la Madre Laura, que la aprobaba Maximiliano Crespo, al principio Wiles, el obispo Toro, el sacerdote duque de Sonsón, después de La Ceja, aprobaban ese comportamiento. Me parece eso que, en mi opinión, también tiene que ver con algo sobrenatural, porque eso no lo pueden aceptar. Que una madre de la comunión, de hecho a la madre, mire como la llamaron el padre Treselet de Bogotá, que era un español que estaba acá. Espere. Ya casi. Mire cómo la llamaba. La hostia viva. Ella se llamaba hostia viva. Hasta ese punto. Entonces le criticaban porque ella daba la comunión. Pero más allá de eso, el mismo padre, voy a cambiar. Mire, por favor. Fue el primero, él la odiaba. Y mire lo que escribió. La llamó santa, 1923. Yo creo que fue la primera persona que la llamó santa. Y este era un contador de la Iglesia Colombia. Él fue el que le empezó a exigir a la Madre Laura cuentas y que cuando saliera de Urabá no podía vender las propiedades que ella había comprado en Dabeiba, en Frontino, en Turbo y etc. En Caimán Nuevo. Esa propiedad era las Lauritas. Y cuando los
padres carmelitas de la prefectura las empezaron a sacar de Urabá porque llegaron las carmelitas descalzas a reemplazarlas. La madre Laura, como toda antioqueña, fue a ti que te dije, que tenía la madre Laura tenía 3 cosas. Una, que era totalmente católica, mística. La otra, que era antioqueña. Y ser antioqueño es ser negociante, ¿cierto? Ser negociante, pragmático. Cuando la madre Laura fue expulsada, vendió todas las propiedades que tenía. Apoyada por Maximiliano Cresto, que ya iba a morir, ¿sí? Él iba a morir dentro de poco, pero la apoyó para que vendiera todas las propiedades. Y eso generó un problema con los carmelitas descalzos y con la iglesia y con sectores de la iglesia. Ahí fue cuando empezó a pelear con Builes, que le cogió un odio visceral, y digamos que cuando salió pudo vender algunas, pero las otras les quedaron a los carmelitas descalzos en Urabá. Yo voy a hablarles un poco. Muy bien, ¿está bien a la charla? ¿Sí? Bueno, me toca, es que es muy interesante. Mira este texto, por ejemplo. No, esto es de Treselet o Rochetot, de uno de los dos. Rochero, sí señor, es de uno de los dos. Mira lo que escriben. Este es El Magnífica, no sé si lo han escuchado, de Cristóbal de Morales. El Magnífica. Es hermosísimo. Pero yo no sé si sea ego o qué, pero cuando la madre llegaba donde sus misioneras, todas debían cantar firme el Magnífico. Y eso le generaba a los carmelitas y a los otros padres, a Willes le dio duro esa situación, criticaron esto. Porque donde llegaba la madre Laura, todos cantaban el Magnífico, que es una de las mejores composiciones de alabanza al cielo, a Dios. Es histórica. Yo traje aquí para escucharla, pero no es necesario. Pero es espectacular. Y eso lo tomaron esos sacerdotes como una vanidad y un orgullo fuertísimo. Hay un documento que está aquí en el archivo que no lo pude abrir lamentablemente, que les iba a mostrar, ya les hablo un poco de él. Un documento donde la madre Laura, hay un padre carmelita que es el padre Amado, que desde 1917 la prefectura apostólica le dijo que andara con las carmelitas, con las lauritas en Dabeiba. Y él se quedó muchos años en Dabeiba. Se hizo muy amigo de ellas. Pero como también empezó a pelear con las lauritas, y en 1924 escribió la siguiente queja, que la madre Laura estaba organizando, esto todavía existe en Dabeiba, lo que les voy a contar, pues no es una boda, pero ella organizó un grupo misional de hombres, y eso fue el acabose para estos carmelitas. O sea, no solamente tenía mujeres que eran indebidos, sino que ella iba a armar en Urabá un grupo de misioneros masculinos. Y ese padre Amado se quejó de una manera muy descortés con la madre Laura, que ya era un extremo, y de hecho la madre Laura lo conformó, pero ya en la década del 30, finalizando la década del 30, y todavía existen esos misioneros hombres. Bueno, yo estoy tratando de hacer como un perfil general. Yo creo que con esto estoy dando una información de la madre Laura. ¿Sí? Voy a hacer pues como el grueso del tema. Es magnífica. Estos temas tan interesantes, pues por cierto, de la típica colonización, que tanto los carmelitas descalzos como las misioneras de Santa Catalina llevaban plantas eléctricas, hacían acequias, llevaban acueductos, hacían escuelas. Llegaron a hacer un hospital en Turbo que funcionó poquito, pero después yo creo que es el mismo hospital, funcionó poquito. Le enseñaron a las indias a tejer su ropa, inclusive una empresa de telar de las lauritas en Turbo, tenían unos telares. O sea, el aporte, que es un aporte,
a propósito que no es solamente teológico, sino económico, un aporte real de ellos a la comunidad de Urabá. Hay una anécdota con los catíos en Dabeiba. Por ahí, aquí ya les muestro la descripción de la vestimenta que hace la madre Laura. Pero las catías no lavaban la ropa. Se bañaban hasta 2 veces en el día, pero no lavaban la ropa. Y olían a lo que se puede imaginar. Ella trató por todos los medios de que ellas lo hiciera y nunca pudo hacer, se bañante, pero nunca pudo con la ropa de ellas, ni con la de los hombres, ¿sí? No fue capaz de cambiar esa costumbre. Aquí cuando hablo de esa, estoy hablando también de los carmelitas, porque acuérdense que trabajaban juntos, ¿sí? Hasta que salieron. Son las dos congregaciones, la Prefectura Apostólica de Urabá y la de la Madre Laura, ¿sí? Hay una anécdota, la voy a mostrar. ¿Me estoy devolviendo o qué? Sí. Por ejemplo, esto lo trabajan los antropólogos de la Universidad de Antioquia, Luz Mary Roldán, María Teresa Uribe, lo trabajó mucho tiempo. Ese sincretismo cultural de los negros en Urabá, que todavía hoy está así. Todavía los negros en Urabá tienen 3, 4 mujeres en Turbo. A mí me contaba alguien que hasta el día de hoy hay sectores en Turbo de negros que no apagan los equipos de sonido. Son siempre así. Aquí no menciona eso, pero es una característica que ni los misioneros carmelitas, ni la Madre Laura, ni la Universidad de Antioquia en Urabá han podido transformar. Esas son características de la cultura que la ciencia social tiene que entender. Digamos que la Iglesia, la religión católica, la Iglesia, no ha podido entender. Ni siquiera el Estado. El Estado trata de unificar cosas que no puede unificar. ¿Sí? Ese, por ejemplo, ese ejemplo, y hay muchos ejemplos de los negros, después de la raza negra, y de los cunas. Hombre, antes de irme no puedo dejar de contar esto, que estaba en el archivo que no pude abrir, pero resulta que el padre Arteaga, el prefecto apostólico, le dieron una oportunidad de ir a evangelizar a los cunas de Caimán Nuevo por ahí en el Urabá chocuano, pero las personas que más sabían de eso, caminar y hablar eran las hermanitas Madre Laura. Entonces le pidió el favor a la Madre Laura y a 2 hermanas que fueran a Turbo para que fueran a Caimán Nuevo, a Caimán Viejo, al Urabá chocuano, a encontrarse con los cunas. El caso es que la aventura fue la siguiente: fueron el prefecto civil de la gobernación de Antioquia, un ciudadano de Medellín enviado por la gobernación, un traductor, 2 bogas, las 3 hermanas, el prefecto y 2 carmelitas, 2 sacerdotes. Hicieron el viaje se demoraron 1 mes para salir y lograron hacer el viaje hasta los cunas. En el barco también iban 2 indios cunas que eran los que los iban a llevar. Cuando desembarcaron les tocó caminar como unos 150 metros y había qué pena, pero no pude abrir la base de datos, que me disculpan por mostrarles esa información, pero a ver si la tengo. Bueno, las cuento. Llegaron allá y caminaron como 100 metros y los estaban recibiendo como una parte de la tribu. Habían mujeres, niños, y tenían preparado como una maloquita, una choza para ellos, y esperaron un rato. Cuando llegaron dos cunas pintados, vestidos pues en su forma, y hablaron con ellos, y el traductor les dijo que no podían sino entrar mujeres a hablar con el cacique. Eso también le quedó a la inquinita Arteaga porque estaba ahí. Pero entonces la Madre Laura fue con las hermanas, iban muy bien, caminaron por ahí 30 metros y llegaron otros indios, que el cacique había dicho que no, que ella lo que querían hacer era mirar dónde estaban para robarle la tierra, ¿sí?
y resulta que cuando se devolvió y le dijo a Arteaga, eso fue, dicen textual, que fue de las cosas más desalentadoras que les tocó vivir tanto a los carmelitas como a ella, el regreso. Porque el barco, la lancha no estaba todavía ahí y le dieron hasta las 6 de la tarde para que salieran del territorio. Estaban hasta que llegó y lograron salir. El prefecto se fue para Cartagena, la madre llegó a Turbo y resulta que se dio cuenta la madre después que un señor de apellido Gaviria, que era un colono de Medellín, le había dicho, había mandado a unos cunas que les dijera que esas tierras se las iban a quitar la madre Laura y los prefectos. Y fue, o sea, calcularon, ese problema de la tierra, que también lo tratan ahí, siempre estuvo presente. Yo les voy a mostrar acá un texto de la madre Laura. Es que mire qué belleza. Eso es un texto de la madre Laura. Este no es lo que les voy a mostrar, pero si lo quieren leer un poco. Esto es bonito, ¿cierto? Voy a pasar, ¿sí? Ahorita lo muestro. Esta es la manera como la madre evangelizó, hizo el proceso. Eso es de ella. Así obraron las carmelitas, los misioneros. Tenían dos pasos para hacer la evangelización. Voy a pasar. Por ejemplo. ¿Sí? Este problema ya estaba en Urabá, ya estaban los paisas, nosotros, o los mestizos, los indios mestizos, ya estábamos metidos allá haciendo negocios con los indígenas y estafando a los indios. Y esta queja no solamente de la madre Laura, sino del prefecto. Incluso una vez el prefecto llevó unos abogados por un problema que le estaban quitando 50 hectáreas a los indios Cuna en Caimán Viejo y él se lo logró rescatar. ¿Sí? El problema de la tierra fue frecuente en Urabá. No sé si les paso. Esas frases son de este libro. ¿Sí? Fue sacado de este libro. Tengo mucho que decir, pero voy a tratar de redondear con dos cosas. Las lauritas y los carmelitas, digamos en el periodo que estudié, que es más o menos 1814 a 1925, tuvieron un impacto cultural. ¿Por qué? Porque no solamente la cultura española en los carmelitas, porque casi todos eran españoles. De hecho, se me atraviesa otra cosa, que Severino de Santa Teresa escribió un texto en 1938. Es un texto sobre la historia de Urabá y en una de las partes dice lo siguiente: los territorios de Urabá pertenecientes a los reinos de España, en 1937. Eso demuestra la cultura mental que tenían esos carmelitas. O sea, ellos concebían que España todavía era la dueña de estos territorios. Entonces, esa cultura, esa transmisión cultural, tanto de los Cuna, como de los cativos, como de los negros, como de los antioqueños, como de los carmelitas,
es lo que llama transculturación, interculturalidad. Lo que hace la Asamblea Departamental de Antioquia, el gobierno, es llevar un lenguaje, llevar un idioma, llevar una forma de pensamiento a una región que ellos consideran vacía para llevar la nación, ¿sí? La educativa, porque las dos instituciones construyeron colegios, escuelas, porque llevaron maestros, porque la gobernación les pagaba a estas personas como profesoras, a las hermanas y a los carmelitas les pagaba como profesores con el peculado del departamento de Antioquia, ¿sí? Y la construcción de colegios y escuelas, entonces digamos que ese es el aporte en la educación que hacen estas instituciones. En lo social, pues obviamente, en términos profundos, el proceso colonizador hacia una tribu indígena, que la hace un Estado occidental, en el caso del tiempo en que estamos hablando, es para volver a los indígenas campesinos. Ese es primero ¿qué es la colonización simbólica? Primero les enseñan la cruz, el escapulario, luego les enseñan el bautismo y luego les enseñan que el resguardo hay que desresguardizarlo y volverlos ciudadanos, que es el concepto pues de la nacionalidad que estudió muy bien Benedict Anderson, hacer nación. En política, obviamente, todas las conversaciones de los carmelitas descalzos y de las misioneras eran con políticos. De hecho, la madre Laura se reunió con Carlos R. Restrepo, aquí en Medellín, cuando ya no era presidente, pero se reunió con él para contarle lo que había sucedido con el fracaso de los Cuna. Y eso en una carta que le escribió Carlos R. Restrepo al prefecto Arteaga. Pero en el primer párrafo es diciéndole: me reuní con la madre Laura en Medellín para hablar del tema. Usted se puede imaginar lo que pensó Arteaga en ese momento, y ya estábamos como en el 23, 24, pero lo que quiere decir es que tanto los carmelitas hablaban con políticos, que les donaban, que desde el Congreso y desde la Asamblea Departamental de Antioquia interpelaban para que les dieran dinero y apoyo. Ya voy a acabar porque se me... Teológica, pues ya sabemos, toda la formación religiosa, y económica también ya hablaba aquí de las plantas eléctricas, de los telares. Y bueno, creo que hizo Abuelo de Pájaro más o menos una trayectoria de lo que fue la colonización. Voy a terminar con lo siguiente. Bueno, yo les pido por favor que estos son los lugares donde los carmelitas y la madre Laura hicieron obras, tanto catequistas como de infraestructura, como educativas, etc. ¿Sí? Son lugares. Estas son más o menos las actividades, ¿cierto? Esta era la base de datos que les iba a mostrar, pero no la pude abrir. Esta ordenanza, si la miran un momentico, en 1914, cuando la madre decide irse para Dabeiba, ella habló primero con el Maximiliano Crespo, el obispo, que le ayudó, y ella después se presentó al gobernador de Antioquia, Carlos Cook, que estaba reunido con otros políticos. Y ella entró a la oficina y dice los textos que trataron de burlarse de ella. Pero la madre Laura les empezó a hablar de toda la legislación de 1863, 67, la del 86, que hablaba de la evangelización de tribus salvajes. Le mostraba el presupuesto, entonces Carlos Cook se quedó e inmediatamente tomó la decisión y redactaron esta ordenanza. No es si leen allá en el último favor que nombran a la madre Laura con otras hermanas para que fueran a Dabeiba a enseñar y a fundar una escuela y les iban a dar una plata. Aparte se les van a pagar 20 pesos mensuales a cada profesor
y les dieron una plata para montar la escuela. De hecho, el gobernador les dio plata de cuenta de él, por aparte, y ahí fue cuando salieron para Dabeiba. En las mulas, esa historia de las mulas, con los arrieros que las guiaron hasta Dabeiba, que se devolvieron, pasando Santa Fe Antigua, se volvieron los arrieros, ellas siguieron solas, y empezó esa trayectoria de la madre Laura de Dabeiba, y nunca más regresó a su vida normal, porque en ese momento se volvió una misionera indígena y de negros, hasta que murió. Bueno, y ahora sí voy a terminar. Sí. ¿Cómo? ¿De qué murió? ¿De qué murió? La medicina, pues, no metafóricamente, sino en la realidad, ¿cómo, de qué murió? A ver, la madre Laura toda la vida fue muy enferma. Toda la vida fue muy enferma. Ella, creo que me acabas de corchar. Pero, ¿cómo? Hidropesía. Sí. Por eso era tan gorda. Algo así, pero ella toda la vida fue enferma. Ella toda la vida fue enferma y toda la vida tuvo problemas en las articulaciones, toda la vida. Y tenía periodos en la vida que tenía que encamar. Y que tenía que venir mucho a Medellín. Y uno encuentra en las cartas misionales, no en esta, sino en el archivo, que no pude abrir, que las hermanas se reunían a orar por la madre porque estaba muy enferma, que estuvo 15 días y así. Inclusive había una táctica para la salud de ellas. Ellas estaban en Dabeiba y en Urabá, entonces algunas se enfermaban y la mandaban para Frontino. Sí, porque el clima era... Y con eso se aliviaban, solamente con el clima, porque Urabá es un infierno en calor húmedo. Yo me acabó el tiempo, pero no quiero terminar de la siguiente manera. ¿Sí? Devolviendo. No, ya voy a acabar. Hombre, esta anécdota ya la voy a contar. Unas fotos, unas foticos de como los carmelitas. Mire lo que estamos hablando de los canales que hacían, porte. Estas decoraciones las hacían las misioneras en todos los templos. Esta imagen es bonita, esa es la realidad, esa es la colonización, la evangelización, eso es. Hay teóricos que dicen que la morfología de los indios es muy distinta y que eso hay que ponerle cuidado porque es posible que son criaturas diferentes. Eso es ese historiador judío que escribió esa última novela muy vendida, no recuerdo el nombre, que habla del ser humano desde el neandertal y cómo vino hasta la civilización. Él dice que esos indios tienen una genética distinta. Él hace esa hipótesis. Exactamente, ese judío, excelente libro. El ADN es diferente. Sí. Sí, él dice que el Homo sapiens es una modificación genética, pero también da la posibilidad de que haya otra cosa ahí. Pero bueno, eso es otro tema. Yo quiero terminar con Alfredo Molano. ¿Saben quién es Alfredo Molano? El líder social, político que trabajó con distintos gobiernos por la cuestión de la paz. Un día estaba en Cartagena y recibió un telegrama. Lo llamaban tres hermanas, tres monjas, que si por favor iba a Dabeiba, que necesitaba que escuchara a unas personas que estaban allá, porque él era encargado de las cuestiones de paz del gobierno. Eso fue en 1997. Y Alfredo Molano dijo, pues voy a ir. Y acaba de morir Alfredo Molano hace poco. Y se fue, y resulta que en Dabeiba estaban en una construcción donde las hermanas recibían a los indígenas, todavía desde siempre. Y cuando él llegó, entonces todo el mundo se cayó y las hermanas le dijeron al mayor, como dice una candidata, Francia Márquez, que habla de los mayoras y los mayores, porque así dice el texto. El texto dice al mayor de la tribu que empezó a hablar y empezó a contar una historia abrumadora. Pero quiero decir una cosita. Cuando él empezó a hablar, dice Molano en el texto que los niños que estaban jugando dejaron de hacerlo y se sentaron a escuchar al mayor.
el Señor empieza a hablar de la violencia que los ha perseguido desde la muerte de Gaitán. Son como 5 periodos de violencia que les ha tocado a ellos fuertísimo. Da los nombres de los militares, da los nombres de los guerrilleros, y al último dice los grupos paramilitares, que el último problema fue con un grupo paramilitar. El caso es que cuenta la historia del Señor y ellos se tuvieron que venir donde estaban porque los hicieron salir. Cuenta que cuando estaban allá, llegó el ejército, armado, y los indígenas le dijeron, aquí no puede estar armado porque tenemos esta ley que aquí no puede entrar nadie armado. Entonces el ejército renegando, se fueron, y un soldado les dio por decir, ahorita vienen los que mochan las cabezas. Eso lo contó pues el indio, ¿no? Y se fueron. A los 2 días llegó un grupo de paramilitares, dice Molano que es muy sucio, llegaron con los morrales y se hizo una parte del poblado, los corredores, y no hablaron con nadie. Y le fueron a comprar comida a la comunidad y las señoras de la tribu, no les podemos vender comida porque ustedes están armados. Empezaron un conflicto así y no les vendieron comida. Esos eran cuna, no, son cativos. No les vendieron comida, el caso es que los paramilitares dejaron los morrales ahí y se fueron. Volvieron a las horas de la tarde y llegó la camioneta que dicen ahí el texto, que el que se monta no regresa jamás, y les trajo comida o víveres, ¿sí? El indígena termina contando la historia porque después de eso se tuvieron que venir del pueblo para donde estaban en ese momento. Y Alfredo Molano dice que él regresó a Cartagena tratando de pasar el retén de Abaiba de los paramilitares y después del ejército para lograr llegar a tiempo. Y cuando estaba en Cartagena, dice lo siguiente, él dice, las hermanas que me llamaron, me volvieron a llamar a invitarme a un homenaje que le iban a hacer a la madre Laura en Dabaiba. Entonces yo termino esta charla diciendo que ese es el impacto de la madre Laura. Esa trascendencia por los derechos humanos, por la vida, que todavía pervive, dice Alfredo Molano, esas hermanas andan por todo lado con un cariño que no es posible explicar de una manera sencilla, y usted me entiende muy bien. Muchas gracias. Gracias, pues. Sí. Es indudable pues que la madre Laura hizo una gestión tremenda Sí. en su rol de colonizadora y todo lo que hemos visto acá. La inquietud mía es en qué, digamos, en qué momento la santidad de ella, ¿sí? Porque realmente es la primera santa colombiana y para ser santo pues hay que hacer milagros, entiendo, y en fin, ¿cierto? ¿En qué momento ella combinó esas 2 cosas o cómo es que se vuelve santa? ¿Qué es lo meritorio de ella en el terreno religioso? Pues? Yo le voy a contestar de manera hermenéutica. La madre Laura nace en 1874 y muere en 1949. Aún no era santa. ¿Sí? Entonces la pregunta que usted me está haciendo a mí es qué pasó en la vida de ella sin ser santa, Sí. que solamente la habían mencionado ahí un tipo que la odiaba, que posiblemente iba a ser santa. ¿Qué le hizo a ella santa? Yo traté de contar lo de Amalfi, que eso definitivamente le pasa a los santos. Ese misticismo de lograr Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? Cuando uno lee a Sor Juana Inés de la Cruz, ese detalle en las cosas que permite Dios que uno analice y que vea que eso es un don de los santos, ¿sí? Lo que le pasó a San Francisco de Asís, pues ahora la madre Laura tuvo una característica que yo no le expliqué bien, que era cautiva de la religión católica. Todo lo que hizo la madre Laura fue por la religión católica, y ahí sí se ponía un poco frío la cosa, porque ahí puede haber una instrumentalización del Vaticano para canonizar una persona que más que santa fue una gran religiosa, y me perdona pues por ser tan sincero, y una gran luchadora por la religión. Sin embargo, les conté que había un tipo muriendo y que ella riéndose
pues no riendo, ella no, que lo voy a curar, pero con duda, y sin embargo Dios le hizo el milagro. Hay un médico antioqueño que yo creo que todavía está vivo, que estaba hospitalizado con un hueco, como de 4 centímetros, no sé si saben esa historia, y él le pidió a la Virgen, a la Madre Laura, y al otro día estaba sano. Y hay otra serie de milagros. Sí, hay muchos milagros. Él dio testimonio de eso. Exactamente, de apellido Restrepo, no recuerdo, y era médico. Pero el mayor milagro es que un ateo esté hablando también con la Madre Laura. ¿Ah? Pero termino con la respuesta que me haces. Uno cuando lee el diario la lee, uno sí se da cuenta que hay algo especial. Y le voy a contar esto. Cuando Leonor Villa, que era la prima, ellas se hicieron muy amigas. Las dos eran muy inteligentes. Leonor era muy juiciosa y no tenía novio, pero era muy bonita. Entonces cuentan una anécdota que iban caminando por Medellín y como la hora era mayor que la prima, entonces andaba por la calle y Leonor por la acera, ¿sí? Y una vez venían unos muchachos y le estaban como coqueteando a la Leonor, porque la madre Laura no era bonita. Y le coquetearon, entonces ahí empezó una propuesta de Leonor a decirle que fueran a, ¿cómo se llamaban estas cosas que hacían antes? Que eran como tertulios, pero tenían un otro nombre, que era muy, no recuerdo aquí el nombre, que era como una especie de café entre amigas. Y la madre Laura le contesta, no, yo no lo hago. Le dice, ¿por qué? Porque yo tengo otras aspiraciones con Dios que no me permiten hacerlo y no lo quiero hacer, como contestó Lutero. Quiero hacer énfasis, ella todo lo montaba primero y no le daba pena decirle a nadie que estaba Dios y que Dios y todo el mundo para ella era sobraba. Lo único que ella miraba era todo en relación a Dios. Cuando se fue para donde los indios, era por el amor a los indios, pero por el amor a Dios, y veía en todo, que era el misticismo, en todo lo que ella veía a Dios, inclusive en el pecado, para transformarlo, y eso lo dijo ella, en el pecado para transformarlo, y así veía a Dios. Yo creo que esa es una condición de que una persona puede llegar a ser santa. O sea, con todo lo que le he escuchado, me parece que puede armar otra vez otra charla para podernos contar muchas cosas. Por ejemplo, Bueno, sí. Hiciste una síntesis como de una parte de Sí, la vida total. de esta santa, pero lo que preguntabas en otra charla que escuché en la UPB. Pero mejor o que o parecido. No te voy a decir mejor nada. Lo que quiero decir es que la importancia de la hermana o de la santa Sí. no se la reconocía a nadie. El problema era que Total. ella hacía y se pasaba por decir a las costumbres o a las normas o a las leyes o a las cosas de la época que ella vivió. Y cuando ella decía, es que vamos a evangelizar, era de verdad, o sea, es que yo voy y lo hago y no sé qué. Total. Y los otros aquí sentados, o por miedo, o porque no eran capaces, o por lo que fuera, como decir, no le ayudaban a ir a hacer lo que ella quería hacer. Y escuchándote, y lo que te pregunté al principio, me confirma que en medio de esto, siempre donde se meten los políticos, ellos van es a ayudar al que se le va a atender, no, ellos van es a mirar cómo yo saco provecho de lo que así pues, fue. va a aparecer por ahí. Total. Ahí contaste la anécdota de los cunas y la vaina. El tal terrateniente le interesaba era la tierra y la vaina y le importó 5 si los cunas aprendían o no aprendían y esas cosas. Total. La otra cosa es que tanto historiador, tanto especialista en educación y todas esas cosas, y nunca han pensado que a las cunas y a todos los que están en cada sitio, ahí es que respetarles su cultura, guardarla, formarlos, cultivarlos y eso, sino que llegan es a imponerles las teorías o las vainas que les quieren imponer, les quitan su identidad, les quitan todo,
por ejemplo, tú decías, es que los españoles llegaban y creían que por pararse aquí entonces ya eran dueños de América. Resulta que la América era de los propietarios, eran los indígenas que estaban ahí. Pero eso es lo que hemos aprendido, eso es lo que hoy vivimos y eso es lo que nuestros célebres políticos de hoy hacen. O sea, la política no está concebida en nosotros para ayudar a la gente, para gobernar a los pueblos, sino que el político está pensando es yo cómo me voy a enriquecer aquí con estas oportunidades que quiero tener o manejar. Eso es una parte del tema. Lo otro que me gustaría conocer, yo siempre he oído del tal Monseñor Willes y me he sentado con personas que hablan bien y me he sentado con los que hablan mal. Hay dos Willis. Me he sentado No, un obispo de Santa Rosa hay de uno bueno y uno malo. Sí, yo me he sentado con las monjas porque hay unas monjas que son de Fundó o alguna Sí, cosa así. sí, Bueno, uno habla con ellas y Lo defiende. sale pensando que muy bien, pero habla con los que hablan en contra y entonces uno dice muy mal. Lo que yo he conocido en la historia es que ese monseñor fue el que como que más atacó a la madre Laura. a lo último, a lo No último. tengo idea ni por qué o qué fue lo que pasó, porque ahí tocaste Sí, así de refilón cosas, pero lo cierto es que ese monseñor como que tenía mucho poder mucho poder, y mucho. como que hizo pues muchas cosas, no sé qué hizo, pero yo he oído hablar en bien y en mal. Entonces, como quien dice, sería interesante una charla donde pudiéramos conocer qué es lo que pasa con ese caso concreto, porque así como ocurrió con la madre Laura, entiendo que también él influyó en muchas cosas de la vida normal de Antioquia y del país. No, y trabajó con la madre, y tuvo varios proyectos con la madre Laura. De hecho, lo que usted acaba de decir, uno lee párrafos de Willis y uno se queda sorprendido porque tiene un humanismo y una sensibilidad fuerte. Y termino con una cosa, que cuando habló de la madre Laura, que digamos que era aguerrida, y usted la llamó como que contestataria a la cultura, yo no lo entendí así. Pues si ella fue santa, hizo milagros, yo pienso que estaba modernizando una forma de la cultura mundial, ¿sí? De hecho, cuando ella trata de hacer la educación, o sea, cuando trata de hacer el método educativo, ella trata a las mujeres, y es uno de los problemas que tuvo, igual que a los hombres. Eso solamente es contestatario a una cultura que estaba dormida y que sigue dormida, ¿no? Y lo último, los indios Cuna sí mostraron esa rebeldía hasta el día de hoy. No sé si ustedes saben que las Islas San Blas son de los indios Cuna, y que los indios Cuna en la separación de Panamá fueron los que apoyaron como indígenas la separación de Panamá, apoyaron a los liberales panameños para la separación de Panamá. Y el gobierno panameño después les permitió que estuvieran en San Blas, y miren, por si no sabían, San Blas tiene una constitución de los Cuna y se la respeta a todo el mundo. En ese sentido le contesto que lo que usted tiene toda la razón, y los indios Cuna siempre se han hecho respetar hasta el día de hoy. Sí, Es que aprovechando un comentario de Luis Alfredo, quería, y tuyo también en la exposición, quería plantearles esto que realmente pues, se conoce, pero no muy ampliamente. sí. Estudios antropológicos y arqueológicos han establecido que en la cultura indígena que estaba antes de llegar los españoles, había un desarrollo de la medicina mucho más alto Total, que la sí, que sí. había en Europa. Esa cultura se arrasó completamente, tanto la educativa como la que dice Alejo sobre la parte política. Eso nunca se supo, porque es que como era una colonización que implicaba que no existía nadie,
Entonces no se permitió Total. el tener acceso a ese tipo de conocimiento que hubiera mejorado muchísimo la condición humana. Y lo más grave, don Efraín, que fue en los últimos 30 años del siglo XX, la élite colombiana hizo esa colonización de Urabá, estoy hablando hace 40 años, igual, porque lo que pasó en Urabá, dice María Teresa Uribe, fue tierra vacía. Allá no respetaron a nadie y se tomaron Urabá como si no hubiera nadie allá. Y eso sucedió a principios de siglo y volvió a suceder ahora. Eso lo dice María Teresa Uribe, Armelio Roldán, Lucely Villegas y Rodrigo García. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.